Y bueno, pues en este tema vamos a ver la memoria autobiográfica. Conceptualmente es bastante similar a la memoria episódica, ¿verdad? Pero bueno, lo específico es quizá lo que más añade es la memoria de testigos y las falsas memorias. Es decir, es llevarnos el estudio de la memoria, más bien como del laboratorio, a los entornos naturales, ¿no? A través de estudios de memorias autobiográficas y sobre todo de las memorias de testigos. Entonces vamos a ver respecto a las memorias autobiográficas, los métodos de estudio, el tema del olvido, de los datos autobiográficos. Dos apuntes en cuanto a las bases biológicas de la memoria autobiográfica y las memorias fotográficas. Y luego veremos un poquito más en detalle pues algunos datos conocidos a través del estudio de las memorias de testigos en juicios y de algunos ejercicios o algunas investigaciones que se han hecho, ¿no? Sobre las cosas que somos capaces de recordar y luego cómo esto puede cambiar en función de las preguntas que nos hacen. Y terminaremos con unos apuntes sobre las falsas memorias. Bueno, ya comentamos que al principio pues la memoria se estudia en el laboratorio, ¿no? Pero realmente los resultados del laboratorio no son los que nos interesan en sí mismos, sino que lo que nos interesa es ver si hay una traslación de esos resultados a la vida cotidiana, porque eso es lo que nos interesa. Ver si hay una relación entre estos resultados y el funcionamiento de la memoria en ambientes naturales, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, dos ámbitos de estudio de la memoria en ambientes naturales son estudiar los recuerdos personales sobre nuestra vida pasada y la memoria de testigos a los que les toca declarar en juicios. Bueno, la memoria autobiográfica es la depositaria de los datos que almacenamos sobre nuestra propia vida, sobre los eventos más importantes, sobre la información relacionada con nuestra persona, el nombre, de dónde venimos, etcétera. Ya ves que estos recuerdos autobiográficos están ahí, inscritos dentro de los ámbitos de memoria episódica y semántica, pero tiene el añadido este del recuerdo en primera persona, de la implicación personal. Y además se accede a estas memorias de una manera consciente y voluntaria, lo que sería la memoria autonoética, que agruparía estos dos constructos de acceso a memorias personales de manera consciente y de manera voluntaria. Recientemente se ha hecho alguna investigación para ver qué tipo de procesos están implicados, por ejemplo, en el recuerdo de personas que tienen un mayor rendimiento en esta memoria autobiográfica, ¿no? Y se ha visto que, por ejemplo, comparando sujetos que tienen muchos recuerdos con sujetos que tienen unos recuerdos, digamos, más dentro de la normalidad, ambos grupos codifican la información de manera similar. Entonces, lo que se ha propuesto es que los sujetos que tienen un mejor recuerdo de contenidos autobiográficos, lo que harían es una mejor fase de consolidación de estos contenidos a largo plazo, ya que la codificación pues, es similar en ambos grupos. Bueno, respecto al método de estudio de la memoria autobiográfica, ¿cuál es la dificultad con la que se encuentran estos estudios? Pues que yo puedo preguntarte a ti pues, datos sobre tu vida y me puedes decir más o me puedes decir menos, pero no puedo acudir a la fuente para ver de todas las experiencias de tu vida si te acuerdas del 20, del 30, del 40, del 50 o del 60%, ¿no? No tenemos control en la fase de adquisición de la información. Podemos experimentar con la fase de recuperación, ¿no?
Y esto claramente es una limitación a la hora de plantear estos experimentos. Hay, sin embargo, pues como vamos a ver ahora, algunos investigadores que han tratado de registrar, por ejemplo, durante un tiempo los acontecimientos de la vida cotidiana, o se puede hacer entrevistas autobiográficas, o simplemente establecer un periodo con un principio y un fin de recuerdo para después, ¿no?, poner a prueba. Por ejemplo, algunos investigadores han registrado durante un tiempo por los eventos diarios como Lincoln en el 75, que ni más ni menos el hombre se pegó 6 años anotando las cosas que hacía a lo largo de la vida. Menudo diario tiene que tener, Entonces se iba examinando una vez al mes. Y observó que cuantas más veces recordaba un evento, pues este evento mejor era recordado, ¿no?, con un mayor grado de detalle. Y había un mejor recuerdo de acontecimientos más recientes en comparación de acontecimientos más pasados. La curva del olvido de Ebbinghaus, ¿no? Sin embargo, también había un mayor olvido de acontecimientos que se repetían a lo largo del tiempo, ¿no? Pues hoy has tenido esa reunión que sueles tener con cierta periodicidad, pues hoy o ¿cuándo fue la última vez?, ¿no? Pues eso podía llevar a mayor confusión, ¿no? Y también había un sesgo de subjetividad, un sesgo de subjetividad en los acontecimientos mejor y peor recordados, ¿no? Probablemente, pues esto tendría que ver con lo que a él le resultara más agradable, menos agradable, ¿no? Y estos sesgos emocionales, pues, o factores emocionales, influían de alguna manera para recordar mejor o recordar peor algunos acontecimientos. Las técnicas retrospectivas, como decíamos antes, también pueden recoger información de detalles de la historia personal, pero tenemos el mismo problema, ¿no?, que nos falta cuál sería el registro objetivo de comparación, porque no tenemos, digamos, una información guardada en una cámara web que podría ir grabando todo lo que hacemos, ¿no?, con quién estamos, grabando en 360 grados, ¿no?, como hacen ahora, a lo largo de toda la vida, como para decir si lo que pasó. Entonces, eso limita la posibilidad de comparar unos datos con otros. Bueno, lo primero respecto al registro de la información. Respecto al olvido, pues hay que decir que aumenta con el tiempo entre la adquisición y la recuperación. Otra vez, la curva de Ebbinghaus. Y que a lo largo de la vida el recuerdo de acontecimientos comienza alrededor del segundo año de vida. Realmente es excepcional que haya recuerdos de estos años, pero podríamos decir que a partir del segundo año. Puede haber recuerdos pues aislados o contextualizados, siempre pues de imágenes de contenido emocional, de aquel olor que te resultaba agradable, o aquella habitación, o aquellas palabras, o aquellas canciones o músicas, ¿no? Porque los recuerdos se sabe que son mucho más escasos a lo largo de los 5 primeros años de vida. Fijaros que anteriormente a estos 5 años ni siquiera hay una sensación clara de diferenciación del yo y el otro, ¿no? Luego es difícil que haya elementos de recuerdo en primera persona cuando aún el concepto de primera persona no está configurado, ¿no? Y también un elemento crítico es el desarrollo del lenguaje, ¿no? Porque es el lenguaje lo que nos permite ir almacenando contenidos que están organizados según criterios semánticos, gramaticales, lo que sucedía antes, después,
lo que sucedió, las experiencias que pasaron en el ámbito de la familia o de la escuela. Todo esto requiere lenguaje. Y si no hay lenguaje, no hay manera de organizar esto en la memoria, ¿no? Fijaros que hay algunas investigaciones que han relacionado el lenguaje a la riqueza del lenguaje, ¿no?, que la madre emplea con su hijo, después con los recuerdos autobiográficos del niño, y que el nivel de lenguaje del niño correlaciona con el grado de recuerdo posterior, ¿no?, en apoyo a estas hipótesis de que es el lenguaje lo que permite iniciar el almacenamiento de estos recuerdos, ¿no? Bueno, pues y a lo largo de la vida estas memorias pues llegan a su máximo rendimiento entre los 20 y 30 años, así que aprovechad ahora para recordar bien, porque luego a partir de los 40 ya, os lo digo de primera mano, lo sé, te empiezas a olvidar de cosas y hay un sesgo hacia el recuerdo de hechos que nos hacen sentir bien. Bueno, ¿por qué pasa esto? Pues Bauer ha señalado o ha propuesto que este mejor recuerdo, ¿no?, hacia los 20-30 años ocurre porque las trazas de memoria al principio pueden ser de alguna manera como unas trazas muy tenues, ¿no?, o poco clarificadas, pero conforme vamos teniendo más experiencia, a esas trazas se añaden más elementos mejor elaborados y eso va de alguna manera reforzando y consolidando las trazas de memoria. Esto necesita experiencias, necesita tiempo, ¿no? Y es el tiempo lo que va mejorando la maduración. También estas trazas de memoria se hacen más estables simplemente por la maduración neural. La maduración cognitiva, como decíamos antes, del sentido del yo, etc. Bueno, las memorias autobiográficas se han relacionado principalmente con la función de la corteza occipital. Fijaros que es en esta corteza occipital donde el cerebro elabora y procesa imágenes visuales. ¿Os acordáis aquí atrás? Y también cuando estas memorias tienen un mayor significado emocional, pues se ha observado que ¿qué es lo que activan? Pues la amígdala, como no, el hipocampo, que es una región muy importante para coordinar el acceso de las memorias, y el giro frontal izquierdo. Estas tareas sin embargo, tareas de recuerdo más neutras activarían áreas frontales del hemisferio izquierdo con una menor activación de la amígdala. Y en comparación, si comparamos el recuerdo de adultos con el recuerdo de niños, pues los adultos activan más hipocampo y las cortezas prefrontal y parietal en comparación con el recuerdo de los niños. Este es un trabajo reciente. Bueno, también podemos reconocer dentro de las memorias autobiográficas a estas memorias que tenemos fotográficas de una escena, ¿no? De dónde estaban, quién estaba, son memorias además muy duraderas, precisas, ¿no? Y se forman quizá ante sucesos más sorprendentes que tienen consecuencias para el sujeto, ¿no?, ante eventos imprevistos, ¿no?, que causan mucha sorpresa. Se recuerdan muchos detalles del contexto que acompaña al suceso recordado y son memorias muy resistentes al olvido, ¿no? Podéis acordaros de, no sé, algún evento difícil, alguna vez que alguien nos ha echado la bronca, ¿no? Te recuerdas las palabras como si fueran ayer, o el gesto, ¿no? Y esto nos sirve para entender también cómo algunos hechos o experiencias que han podido resultar amenazantes en el pasado, ¿no?, que cursan con una alta activación emocional, se asocian al desarrollo de esto que llamamos estrés postraumático, donde
hay memorias muy nítidas, ¿no? Vuelven a aparecer como memorias muy nítidas del hecho, que conllevan la sensación de estar reexperimentando el suceso, ¿no? En forma de memorias muy, muy vívidas, muy emocionales y muy nítidas del evento original, aun a pesar de que uno no desea que esto pase, ¿no? Pero son memorias que alcanzan la consciencia de un modo involuntario. Bueno, la memoria de testigos. Fijaros cuál es la entrada, ¿no? La conclusión de una importante investigadora sobre la memoria de testigos, que dice: la memoria de testigos es la evidencia más débil y más peligrosa para basar en estas pruebas la sentencia de un juicio. Porque, en definitiva, la memoria puede ser manipulada. Ya hemos visto evidencias anteriores de la que la memoria es un evento moldeable, y que, por ejemplo, la información que aparece desde el hecho a recordar hasta el juicio, pues sabemos que se va a incorporar a la memoria y modifica los recuerdos. Es una oportunidad muy interesante ahora, por ejemplo, fijaros la repercusión que esto puede tener en el juicio que se está haciendo ahora por la, vamos a decir, presunta violación, ¿no? De hace año y medio. Los testigos que han declarado a cuánta información desde la escena original hasta hoy se han visto, ¿no?, sometidos, cuántos titulares de prensa, cuántas conversaciones sobre ello, cuántas conversaciones en las que seguro las personas especulan lo que habrá pasado, lo que habrá sido, lo que no habrá sido, ¿no? Bueno, y sabemos, fijaros experimentalmente, que esta información que aparece desde el hecho a recordar hasta el propio juicio se incorpora a la memoria y modifica los recuerdos. Fijaros, por ejemplo, en este experimento de Loftus y Palmer en el 74, que lo tenéis ahí en la página 267. Dice, hay unos investigadores a los que les muestran, los sujetos ven una serie de 7 vídeos cortos de 5 a 30 segundos de duración, extraídos de películas de seguridad vial utilizadas para el entrenamiento de conductores. ¿Sí? Y después les piden a los estudiantes que describieran simplemente lo que acababan de ver. Y a estos estudiantes los dividen en 5 grupos. Y la variable que se manipula en cada grupo es simplemente la forma de formular las preguntas. Entonces, a un grupo le dicen: ¿cómo iban de rápido los coches cuando se empotraron? A otro le preguntan: ¿cómo iban de rápido los coches cuando colisionaron o cuando se golpearon? Y a otro: ¿cuando se tocaron? Y a otro: ¿cuando se rozaron? Y después, cuando les preguntan si vieron algún cristal roto, que en realidad no había, en estas grabaciones, aquí sí que podemos volver a consultar la fuente original, ¿no? Mirad, los que les preguntaron a qué velocidad iban cuando los coches se empotraron, dicen un 32% que sí había cristales rotos. Claro, es que si te empotras, ¿cómo no va a haber cristales rotos? ¿No? Y solamente dicen que sí había cristales rotos un 14% de los que preguntan a qué velocidad iban cuando los coches se golpearon, ¿no? Es decir, aquí tenemos un 18% de diferencia en el error. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues un ejemplo de interferencia retroactiva. La información que te dan a última hora interfiere, ¿no?, con la que has aprendido anteriormente. Perdón, al revés.
No, eso es, no, está bien, está bien. La información que te dan a última hora induciendo una pregunta, ¿no? Interfiere con el recuerdo de la que tenías anteriormente. Eso es. Que a veces me lío con retroactiva y proactiva. Seguro que a vosotras no os pasa, ¿verdad? Sí, así pasa, sí. Bueno, y también se han observado al revés, ¿no? Elementos de interferencia proactiva, manipulando la información que se presenta a los testigos antes de que observen un hecho determinado. Lo tenéis ahí en la página 269. Para valorar la interferencia proactiva, dice, un grupo de participantes presencian una sesión de vídeo en la que se les muestra un robo en un museo. ¿Vale? Pero el día anterior, los investigadores leyeron a un grupo de participantes de este estudio un relato similar al tema del vídeo mostrado, consistente en una historia sobre un robo ocurrido en un palacio. Y al otro grupo les leen una historia de que nada tenía que ver con el tema sobre el robo. En este caso, la historia era sobre una visita escolar a un palacio, ¿no? Bueno, pues lo que se ve es que los testigos del vídeo que fueron expuestos previamente a una temática similar a la del robo en el palacio, cometieron más errores cuando los experimentadores les pidieron que recordaran la información del vídeo que los que fueron expuestos a una temática diferente, a la visita escolar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está recordando el sujeto que ha sido expuesto a la historia del robo en el palacio? Pues cuando tú le preguntas por el robo en el museo, está mezclando los acontecimientos, ¿no? Hay más interferencia del contenido de antes hacia lo que viene después, interferencia proactiva, ¿no? Bueno, dicho de otra manera, la información que se aporta después de una experiencia, ¿no?, puede alterar o incluso sustituir la huella de la experiencia original. Fijaros qué implicaciones tiene esto, ¿no?, para la memoria de testigos. Es que vamos. ¿Qué es lo que sabemos entonces? Pues nuevamente, este es un nuevo ejemplo de que la memoria no almacena hechos de manera permanente. No tenemos una grabadora, sino una reconstructora de recuerdos, ¿no? Porque la memoria va integrando información tanto del hecho original como información de experiencias posteriores. Y habría que añadir también información de la intención que uno tiene en un momento dado, ¿no? O de la disposición que uno tiene de un momento dado, porque si estás enfadado con X persona, tu memoria te va a traer más acontecimientos en los que esa persona en el pasado te agravió, ¿no? Y en cambio, si te sientes contento con esa persona, tu memoria te va a traer más acontecimientos que son congruentes con eso, por ejemplo, de buenas experiencias, experiencias de buen entendimiento con esa persona en el pasado. Sabemos, por lo tanto, que también que las preguntas de la persona, ¿no?, que realiza el interrogatorio, por ejemplo, del abogado, ¿no?, van a influir en las respuestas de los testigos. Se ha planteado incluso a ver si va a poder un testigo recordar un suceso porque es lo que cree que el juez espera de él, el juez o el jurado, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues se ha observado que estos interrogatorios que son sugestivos son capaces de distorsionar el recuerdo, porque proporcionan una razón para pensar que el suceso ha ocurrido realmente y de alguna manera, de manera más implícita o encubierta, generan una presión para que induce al testigo a pensar que este recuerdo, ¿no?, es un recuerdo que pertenece a la escena original. Sería más de la primera manera que dices, ¿no? Es decir,
es más fácil que tú digas que había un cuchillo si yo te pregunto, oye, ¿recuerdas en qué cuchillo tenía en qué mano tenía el cuchillo? ¿No? Que si te pregunto, si otro te pregunta, ¿y recuerdas si llevaba un cuchillo en la mano? ¿No? Si te preguntan si llevaba un cuchillo en la mano, la respuesta te induce a pensar sí o no. Ya consideras la pregunta, la respuesta de no. Pero si te pregunto en qué mano llevaba el cuchillo, implícitamente ya estoy diciendo que lo llevaba. Tú ya no te planteas decir, no, es que no, yo no recuerdo ningún cuchillo, ¿no? De tal manera que también se ha comprobado cómo se pueden inducir falsas memorias, ¿no? Cuando creemos poseer un recuerdo de un hecho que realmente nunca sucedió. ¿Mm? Tenéis al final del tema este link para ver, es un programa de redes, los 7 pecados de la memoria. Os lo recomiendo porque, aparte de que habla claramente de este asunto de las falsas memorias y tal, luego teatraliza muy bien cómo pues estos efectos de distorsión de la memoria, ¿no? Me parece que es muy ameno de ver además, ¿eh? Si os parece, os lo recomiendo para ver, ¿no? Y se señala cómo estos recuerdos no son copia de una experiencia original, sino que son reconstrucciones, ¿eh? Y vamos con el tiempo distorsionando la primera huella y haciendo la primera huella más concordante, por ejemplo, con nuestro pensamiento actual o con nuestros hábitos actuales, ¿no? O con nuestros valores actuales. Y se sabe entonces que estas preguntas, cuando las preguntas contienen sugerencias implícitas, es una sugerencia implícita que el acusado lleva un cuchillo en la mano, pero lo puedo decir implícitamente. Cuando te pregunto en qué mano llevaba el cuchillo, ¿no? Y entonces el testigo tiene más dificultad para diferenciar el recuerdo original del recuerdo inducido. Por ejemplo, en tareas de antiguo-nuevo, ¿os acordáis cuando hablábamos de la teoría de la detección de señales? Claro, yo en una prueba de detección antiguo-nuevo, ¿no? Ponemos una serie de palabras. Imaginaros que esas palabras tienen que ver con alimentos. Y luego pongo las otra serie de palabras que te digo. Tienes que decirme si la palabra que te voy a poner es nueva o no es nueva, ¿no? Bueno, pues hay falsos reconocimientos empleando listas de palabras. Y se recuerdan palabras no presentadas. Podemos decir, sí, esa palabra estaba en la lista de antes. Y realmente no es así. También esto le hacen a Punset un ejercicio de estos, ¿no? Donde se comprueba estos falsos reconocimientos. Los falsos positivos se acercan al 50%. ¿No? Claro, imaginaros que esto se puede manipular el riesgo de los falsos positivos, ¿no? Si yo en la primera lista te pongo listas de comidas y cuando pongo la lista para comprobar, pongo comidas y marcas de coches, pues hombre, es más fácil, ¿no? Pero si pongo simplemente aumento el número de ejemplos de comidas, entonces los falsos positivos es muy probable que sean mucho más numerosos, ¿no? Pues porque la memoria no tiende a recordar elementos específicos, sino un sentido global, ¿no? Vale, entonces estos errores pueden ser o falsos espontáneos, simplemente porque espontáneamente, ¿no? Uno no tiende a recordar con todo detalle, o se pueden inducir a través de manipular la información con el tipo de pregunta que se hace para provocar el error, ¿eh? Todos estos estudios suelen seguir siempre el mismo patrón. Al principio
exponer al sujeto a una serie de eventos a recordar, pueden ser listas de palabras, después poner una tarea distractora y para evitar el repaso y después hacer la prueba de memoria. Entonces, ¿cuáles son los resultados que se han observado? Pues que hay una mayor aceptación de los estímulos objetivo, ¿no? Es decir, de los estímulos que te han presentado realmente frente a los distractores. Se detectan más, se reconocen más, pero hay mayor aceptación de los distractores cuando estos distractores son consistentes, ¿no? Si te pongo una lista de frutas en la que no está pera y en la segunda te pongo pera, es más fácil que aceptes pera, ¿no? Y hay una mayor aceptación de distractores inconsistentes que de distractores no relacionados, que son cualitativamente pues mucho más diferentes, ¿no? Hay un menor acierto de los estímulos objetivos cuando se añade información conflictiva, porque esto añade ruido, simplemente. Y hay una mayor tasa de falsas alarmas, de falsos reconocimientos para los distractores cuando estos se presentan como desinformación, ¿no? Cuando no dices claramente que son distractores. Bueno, pues y finalmente esta recomendación del vídeo para que lo veáis, tenéis ahí el link y os lo recomiendo porque me parece que de una perspectiva también práctica puede ayudar a... ¿De este mismo vídeo? Sí, ajá, muy bien.